Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Encaramos ya la recta final de este segundo evangelio, el de Marcos, capítulo 12, los labradores malvados. Y comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y puso en torno una cerca, excavó debajo un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Siento cierta curiosidad por poder saber, que es imposible, cuál es el criterio de Marcos para elegir qué parábolas nos va a contar y cuáles descartará. En comparación con el Evangelio de Mateo, este de Marcos es escaso en parábolas. Es más, ni tan solo nos ha relatado el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Da la sensación de que si lo analizamos más exhaustivamente, predominan aquellos ejemplos de castigo, nunca los buenos deseos, que estos ya son escasos de por sí a lo largo de toda la Biblia. Y a su tiempo envió a los labradores un siervo para recibir de los labradores su parte en los frutos de la viña. El propietario ha arrendado sus tierras y ahora llega el momento del cobro. Y le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron vacío. Bien, pues aparte de no coincidir el criterio de Marcos con el de Mateo a la hora de elegir qué parábolas nos va a contar o no, las que cuenta las hace a su libre interpretación. Eso considerando que el Evangelio de Mateo es el referente a tener en cuenta. Por mi parte, habiendo tantas incoherencias, prefiero dudar tanto de uno como del otro. En aquel no solo viene un siervo, sino varios, y a unos cuantos los matan, y al único que parece que tiene posibilidades de escapar vivo lo apedrean, aunque tampoco podemos asegurar que no llegaran a matarlo. Aquí, según Marcos, este logra escapar. De nuevo les envió otro siervo y también a este le golpearon en la cabeza y lo ultrajaron. Aquí vuelve a enviar uno, curiosamente no es el mismo de antes, mientras que en el de Mateo envía otro grupo de siervos. Envió otro y a este lo mataron, y a muchos otros golpearon y a otros mataron. Pues este los va enviando uno a uno y es en la tercera ocasión cuando matan a este siervo que viene a cobrar. Como veis, tenemos ocasión de elegir la parábola que más nos guste o que menos nos afecte. Si no queremos ver demasiadas muertes, es mejor esta, la de Marcos. Aún tenía uno, un hijo amado, y lo envió de último a ellos pensando, respetarán a mi hijo. Curiosa conclusión la de este arrendatario, no le han respetado en ninguna ocasión anterior, ¿por qué van a respetar a su hijo? Pero aquellos labradores se dijeron, este es el heredero, venid, matémoslo y la heredad será nuestra. Bien, pues doy gracias que al menos a mi hijo yo no lo habría enviado. Este sí confía en que los otros respetarán a su heredero y lo que hacen es pensar que matándole heredarán ellos. Y prendiéndolo lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Repito, para mí ninguna sorpresa en absoluto, no porque lo hubiera leído antes en el Evangelio de Mateo, que en esto sí que coincide. ¿Qué hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿Quién hace esta pregunta y quién da esta respuesta? Pues en el Evangelio de Marcos no importa, porque lo único que le importa es el ejemplo, que quede claro quién va a morir y por qué. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los constructores, esta vino a ser cabeza de ángulo. Igual que hizo Mateo, deja este versículo inconcluso para que sigamos leyendo el otro y cobre sentido. De parte del Señor se hizo esta y es maravillosa a nuestros ojos. Como Marcos ha decidido eludir los sujetos de quién pregunta y quiénes responden, es posible que la pregunta vaya dirigida a los sacerdotes, que es con quien estaba en el capítulo anterior. El señor de la viña vendrá y destruirá a aquellos a quienes arrendó las tierras por no cumplir el pacto. Estos desecharon a todos los avisos, a todos los siervos del Señor, pero aunque siervos, estos son creación de Dios. Y toda creación es maravillosa a sus ojos, todo puede llegar a servirle. ¿Para qué? Para su objetivo final, destruir todo aquello que le va en contra. Y procuraban prenderlo, porque comprendieron que había dicho la parábola por causa de ellos, pero temían a la multitud, y dejándolo se fueron. Jesús se ha hecho fuerte, está protegido siempre por una gran multitud, por lo que se interpreta capaces de todo con tal de asegurar su integridad. Los sacerdotes se ven amenazados, tratan de prenderlo, pero no pueden. La parábola iba por ellos, es una amenaza directa. La cuestión del tributo.
Luego le envían a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderlo en alguna palabra. La única opción que tienen los gobernantes es evidenciar a Jesús, descubrirle como un fraude. Para ello utilizarán cualquier recurso a su alcance, que llegando le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie, pues no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de verdad el camino de Dios. ¿Es lícito o no dar tributo a César? ¿Daremos o no daremos? Esto ya lo leímos e interpretamos en el Evangelio anterior, como casi todo lo que hemos leído aquí, una repetición. Estos ahora tratan de utilizar la misma táctica que hizo Jesús con la pregunta sobre el bautismo de Juan. Cualquier respuesta que pudiera dar éste será interpretada a placer por estos que la cuestionan y le comprometerán. Pero él, percibiendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Jesús, que según Mateo y Marcos demuestran que es más listo y suspicaz que cualquier escriba o sacerdote, pide que le traigan esa moneda a la que aluden. Entonces ellos se lo llevaron y les dice: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le contestaron: de César. El tributo que han elegido mostrarle estos a Jesús es un denario romano. Entonces Jesús les dijo: dad a César lo de César y a Dios lo de Dios. Y se maravillaron de él. Jesús se salva de un modo admirable de la trampa de estos. La moneda romana no puede, según la ley, utilizarse como pago al templo. Para eso están los cambistas. Así que esta moneda que sirva para quien la acuña, pero al templo a pagar con lo que se pide. La pregunta sobre la resurrección. Y van a él unos saduceos quienes dicen que no hay resurrección y le preguntaban diciendo: ahora se acercan otros. Estos no creen que haya resurrección. Maestro, Moisés nos escribió que cuando el hermano de alguno muera y deje esposa, pero no deja ningún hijo, que su hermano tome la mujer y suscite descendencia a su hermano. Estos hacen referencia ahora a las leyes de viudedad. Había 7 hermanos. El primero tomó mujer y al morir no dejó descendencia. Esta parábola también nos la contó Mateo y en esta ocasión Marcos ha decidido rescatarla. La tomó el segundo y murió sin dejar descendencia, y de la misma manera el tercero. A esta mujer se le van muriendo los esposos y va pasando de uno a otro hermano, cuñado. Y los 7 no dejaron descendencia y finalmente murió también la mujer. Ya una vez han muerto todos, solo queda ella y muere también. En la resurrección, ¿de cuál de ellos era mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Pues yo encuentro que es muy buena pregunta. Ya sea una resurrección terrenal o celestial, se reencontrarán todos estos. ¿De quién debe ser mujer entonces? Jesús les dijo: ¿no erráis por esto al desconocer las Escrituras y el poder de Dios? Jesús, como buen rabí que presumimos que es, hace valer su gran conocimiento de las Escrituras. Veamos. Porque cuando resuciten de entre los muertos no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles en los cielos. Bien, lo que ocurre en la resurrección solo se puede llegar a saber una vez muertos, así que ¿qué le vamos a discutir a Jesús? Ninguno de estos está en posición de poder rebatirle nada. Pero acerca de que los muertos resucitan, ¿no leísteis en el libro de Moisés acerca de la zarza cómo le habló Dios diciendo: yo soy el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob? Ahora vuelve de nuevo al conocimiento en las Escrituras. No es Dios de muertos, sino de vivos, y vosotros mucho erráis. Ninguno de los elegidos de este Dios está muerto, vive eternamente, como viven todavía Abraham, Isaac y Jacob, Israel. Todos están vivos, los hijos de Israel han perdurado a lo largo de siglos en estandartes, en la tierra simbólicamente, en el cielo, según el representante de Yahvé, literalmente. Llegada la hora, todos podremos comprobar si esto es cierto o no. El gran mandamiento. Y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que les respondió bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En esta batalla de gallos en la que Jesús va ganando con cierta ventaja, ahora llega el momento en que se acerca un escriba y le hace esta pregunta. Respondió Jesús: el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. Aquí es importante no confundir primero con un adjetivo numeral. No tiene nada que ver con su posición, sino con la importancia. El primero es el más importante.
Ocurre algo similar cuando se refiere a ciertos personajes que han ido saliendo como principales. Los príncipes, los primeros, los más importantes. Y el mandamiento más importante de todos es esto: Dios solo es uno. Y además únicamente es de Israel. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el amor bíblico, el servicio exclusivo a Dios. Nada que ver con nuestro concepto actual de amor, ni tampoco con el amor platónico. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. El prójimo en tiempos de Jesús es el mismo que en tiempos de Moisés, sus elegidos, los que son iguales a ellos, y estos únicamente son unos, el pueblo y estirpe de Israel. A ese amarás, al que es igual que tú. Y el escriba le dijo: Maestro, bien dijiste en verdad que uno solo es y no hay otro además de él. El escriba, por supuesto, no puede discutir esto. Solo hay un Dios. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. No hay nada más importante que el servicio incondicional a Dios. Este está incluso por encima de las obligaciones de la ley, a las cuales evidentemente tampoco se puede renunciar, pero nos está hablando de cuál es el primero, y el primero es este. A partir de ello se desarrolla todo lo demás. No se puede amar a Dios incumpliendo ninguno de sus mandamientos. En ello se incluyen los holocaustos y los sacrificios. Y Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle. Jesús reconoce así la habilidad de este escriba, al cual parece que logra sumarle. ¿De quién es hijo el Cristo? Y tomando la palabra, Jesús les preguntaba en el templo: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Parece que los escribas, a partir de las indicaciones de los sacerdotes o posiblemente de algunas profecías anteriores y textos sagrados, aseguran que el Mesías es hijo de David. El Mesías pertenece a la estirpe de David. El Mesías es un posible rey. David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David, y si no él directamente, alguno de sus cronistas, le sitúa, para darle importancia durante la posteridad, a la diestra de Dios. Se diviniza. El objetivo final veis que es el mismo de siempre: acabar poniendo a los enemigos debajo de sus pies. David mismo lo llama Señor, pero ¿de dónde es su hijo? Y una gran multitud lo escuchaba con gusto. Si David es capaz de llamar Señor a quien debería llamar Yahvé, lo que está haciendo es igualarse a Dios, aunque reconozca cierta inferioridad. Esto sucedía también con Moisés. Ambos son encarnaciones en la tierra de esta divinidad única del pueblo de Israel. Pero nada, absolutamente nada, puede estar por encima del único, así que es imposible tutear a Dios. Lo máximo es tratarle así, como su vasallo: Señor. Si este es el padre del Mesías, David, y David es divino porque está en los cielos con Dios a la diestra, ¿de dónde viene su hijo? Y la multitud parece vitorearlo. Jesús acusa a los escribas, y enseñándoles les decía: guardaos de los escribas que anhelan andar con largas ropas y recibir saludos en las plazas. Guardaos de aquellos quienes solo pretenden presumir y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los puestos de honor en las cenas, los pretenciosos. Pero devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Parece que todos los argumentos de Jesús podrían ser tachados hoy de populista. Guardaos de aquellos poderosos que únicamente favorecen a las clases altas, que abusan de los que están por debajo de ellos. La ofrenda de la viuda. Y sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba cómo la gente echaba cobre en el arca y muchos ricos echaban mucho. Aquí desconocemos si sentado frente al arca de las ofrendas quiere decir que el arca la tiene él.
pero llegando una viuda pobre echó 2 blancas, lo que es un cuadrante. Esto da la sensación de que es una cantidad bastante pobre. No he hecho una búsqueda exhaustiva porque tampoco esto va a aportar nada a la única búsqueda que me importa. Repito, como siempre, la confirmación de la existencia de Dios en la Biblia. Saber a cuánto equivale esto exactamente no me va a revelar ningún misterio. Y llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta pobre viuda ha hecho más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas. Esta viuda entonces parece ser una viuda pobre. Porque todos echaron de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y esto es lo que lleva pidiendo Jesús que se haga, que se abandone todo lo demás para dedicarse al servicio exclusivo de Dios. Nos encontramos a falta de 4 capítulos para terminar este Evangelio. Hasta entonces, un saludo.